En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que sucedan escándalos, pero ay del que los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día y 7 veces vuelve a decirte lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Cuando rezamos el credo, decimos que hay 4 notas esenciales que caracterizan a la Iglesia. La primera es que la Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. La Iglesia es santa. Sin embargo, cuando uno analiza sociológicamente el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, se da cuenta de que hay muchos pecadores. Por lo tanto, podríamos definir a la Iglesia o decir que la Iglesia es santa porque está fundada por Cristo, alentada y guiada por el Espíritu Santo, pero es una Iglesia santa de pecadores. De pecadores significa de personas que necesitan la gracia de Dios para que se lleve a cabo en ellas la obra de la salvación, es decir, la conversión. El ser humano está en permanente cambio y conversión hacia el amor, la paz y la justicia que el Señor le trae. Por eso es una constante en nuestra vida. Caemos, pero tenemos que levantarnos. Tropezamos, pero no dejamos que el pecado tenga la última palabra en nuestra vida, sino que ponemos nuestras miserias en manos del Señor para que Él nos libere, cure y sane nuestras heridas, y con su gracia nos levantemos para volver a empezar. Iglesia santa, pero de pecadores. La diferencia entre el pecador que quiere cambiar y el pecador que vive instalado en la corrupción es el deseo de cambio. Los dos pecan, pero mientras uno desea cambiar, quiere convertirse al amor de Dios, el otro vive instalado en la corrupción, en el mal, y por lo tanto no desea que haya en él conversión alguna. En griego, metanoia, es decir, cambio. Preguntémonos, por tanto, ¿en qué lugar estoy yo? Yo soy de aquellos pecadores que tropiezan, pero que desean cambiar, que quieren convertirse al amor de Dios, que ponen en Él su esperanza y que por eso una y otra vez, cuando han caído, hasta 70 veces 7, piden perdón, dicen lo siento y vuelven a empezar. O por el contrario, vivo instalado en la corrupción del mal, del pecado, y por lo tanto no deseo cambiar. Simplemente a veces mi petición de perdón es una pose para quedar bien, pero en el fondo no deseo que exista ese cambio o esa conversión. La Iglesia es santa, pero está llena de pecadores. El pecador que quiere cambiar recibe la misericordia de Dios. El pecador que vive instalado en el pecado vive en la corrupción y por lo tanto cierra su corazón a la misericordia divina. En segundo lugar, hay 2 tipos de escándalos en la Iglesia. El escándalo del débil que cae y tropieza. Todos nosotros somos piedra de escándalo. Todos nosotros afeamos la imagen de nuestra Madre, la Iglesia, porque si fuéramos santos, la imagen de la Iglesia sería la de aquellos que aman, que ayudan, que perdonan. Todo escribano echa un borrón y nosotros echamos muchos borrones. Pero una cosa es el escándalo de la debilidad, Dios se apiada del débil, y otra cosa es el escándalo de aquel que vive en la tiniebla y predica la tiniebla. Vivimos en un momento donde dentro de la Iglesia, no digo ya afuera, sino incluso dentro de la Iglesia,
hay muchísima tiniebla, muchísimo error, muchísima confusión, muchas veces promovida desde los sacerdotes e incluso obispos que ya no predican la sana doctrina, es decir, que quieren cambiar, por ejemplo, la moral de la Iglesia, moral sexual, moral laboral, moral familiar, donde la Iglesia tiene que adaptarse al mundo. Pero si la Iglesia se creó para santificar el mundo, no para adaptarse al mundo. Si Cristo se hubiera adaptado al mundo, cuando Pilato le pregunta qué es la verdad, habría dicho lo que Pilato quería escuchar para salvar el pellejo, pero no dijo aquello que Pilato quería escuchar, dijo lo que era verdad, y por ser fiel a la verdad, tuvo que entregar su vida en la cruz. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos transmitiendo la doctrina revelada, las normas que se desprenden de los mandamientos, tanto de la ley de Dios como de la Santa Madre Iglesia, que son la luz que ilumina la vida del ser humano y que le ayuda a encontrar la salvación. O por el contrario, la doctrina que nosotros estamos transmitiendo en la familia, con los amigos, viviéndola nosotros y por lo tanto dando ejemplo y testimonio, es antitestimonio. Porque vivimos en contra de lo que el Señor nos dice, porque vivimos en contra de lo que el Señor desea. Hay un doble escándalo, el escándalo de la debilidad, eso no podemos evitarlo, porque somos débiles y tenemos una espina clavada, acercándonos a Cristo encontramos en Él fortaleza, y el escándalo de la mentira, de la tiniebla y del relativismo en el que vive gran parte de nuestra Iglesia. Fidelidad, por tanto, a la verdad natural, esa huella de Dios impresa en el corazón del hombre, y a la verdad revelada que el Señor ha dado a conocer mediante la Sagrada Escritura y la tradición. Pues que sea así en nuestra vida, seamos luz en el mundo, testigos del amor de Dios. Nos ponemos en pie.